Muy buenos días, soy Ricardo Ibáñez Marín, el rector del Colegio Superior Americano en la ciudad de Bogotá. Esta es una institución que tiene los tres niveles de educación: primaria, preescolar, primaria y bachillerato. Cuenta con 80 educadores, 13 directivos, y estamos desarrollando procesos de pensamiento y criterios formativos. Bueno, vamos a contestar la entrevista que para el caso de este proceso de doctorado. Siento que la legislación educativa es muy importante en un país. Es el marco teórico, el marco que regula la acción pedagógica y educativa. Un país sin normas, sin leyes, sin decretos, no tendría claridad, no tendría un marco que permita avanzar, que permita establecer para dónde va, cómo se hace. Por eso siento que es muy importante que haya unas leyes y que se conozcan, porque ellas son las que guían el trabajo en la parte operativa y en la parte conceptual y filosófica. El Estado es el que debe regular y permitirse el control y diseño de lo que hace con su proceso educativo. Por eso las normas son importantísimas y todos, las personas que están involucrados en los procesos educativos, desde las personas de servicios generales, educadores, directivos, inclusive estudiantes y padres de familia, deben conocer gran parte de la legislación educativa. Yo diría que casi toda, porque si no conocemos qué es lo que nos regula, qué es lo que hace los procesos, cómo los desarrolla, pues estaríamos perdidos y no sabríamos para dónde vamos. Bueno, aquí enuncian una serie de leyes y de decretos que son muy importantes, y hay que ser conscientes que es distinto una ley, que es la que elabora el legislador, es decir, el pueblo en su representación, y que es de carácter nacional, distinto a un decreto. El decreto lo elabora es la autoridad, es decir, los gobernantes, para regular la ley. Y una resolución que responde dentro del marco constitucional y de ley y del decreto a resolver problemas puntuales. Y lo mismo, una directriz es, teniendo en cuenta todo ese marco legislativo, tiene que, de alguna manera, son como criterios, procesos a seguir en algún campo especial. Entonces es muy importante definir y diferenciar la ley, el decreto, la resolución y la directriz. Y todas son muy importantes. Obviamente la ley de leyes, nuestra constitución, la más importante, que es el marco, gran marco, que le dice a los educadores y a la educación para dónde debemos ir. En ese gran marco está instalado la educación como un derecho, la educación como un proceso vital para los colombianos, y ordena que se regule en los principios y deberes y derechos de cada ciudadano colombiano. Aquí nos enuncian una serie de leyes. Obviamente la ley de leyes, nuestra constitución, es muy importante, y la constitución nos manda a la 115, que es la Ley General de Educación, donde encontramos todo el proceso, todo el marco institucional bien importante, desde los fines, los objetivos, las dinámicas, los procesos, la organización administrativa, hasta procesos pedagógicos y organizativos de la escuela. Regula absolutamente todo lo que tiene que ver con la educación. Y aquí nos mencionan una serie de leyes y de decretos. Ahí nos mencionan una ley que tiene que ver con la seguridad social, muy importante, con la salud ocupacional, con el emprendimiento, con cómo se organizan los padres de familia. Nos mencionan una ley que tiene que ver con la regulación de los títulos y certificados. Un decreto, un decreto que también nos guía
en tarifas, en útiles. Fíjese que todas estas que están aquí son muy importantes, desde las resoluciones a las leyes hasta las directrices. Pero siento que hay que rescatar, y es muy importante, que hay un decreto que regula casi toda la educación, que es el decreto 1860 del 94, porque coge la ley general y la ubica y la operacionaliza. Y definitivamente da las pautas y normas para todos los procesos. Y de ahí hay otro que es muy importante, que es la 1290, que es la que abole la 230, que tiene que ver con evaluación y con la autonomía en evaluación, importantísima. Y la ley 1620, que tiene que ver con todo el proceso de la convivencia escolar, de los derechos de las personas diferentes, de las comunidades LGTB, de los derechos de la sexualidad, los derechos femeninos, con su decreto reglamentario del 1965, que va hasta las competencias ciudadanas y todos los procesos que tienen que ver con los protocolos. Me parece muy importante que todos estos procesos existan. A veces surgen resoluciones que pretenden orientar cosas muy pequeñas de la escuela y se puede volver un problema, o sea, y estamos inventando leyes a veces, muchas veces, y los decretos, fíjense que acaban ya de instalar un nuevo decreto que tiene que ver con la enseñanza de la historia. Entonces cada gobierno trata de implantar cosas que a veces no responden, porque obviamente nadie había dejado de trabajar la historia. Y entonces ahora nos están diciendo que es que hay que enseñar la historia. El currículo de ciencias sociales estaba ya contemplando la historia, la geografía, la democracia como un todo integrado y nunca se ha abandonado. Entonces los legisladores, utilizando su discurso de que vamos a trabajar ahora la historia porque la hemos dejado de trabajar, si alguien la dejó de trabajar, está en un proceso inadecuado. La ley del emprendimiento, por ejemplo, todo ese decreto que regula el emprendimiento, pues muchas veces aparecen invadiendo la escuela, y lo importante es que no estemos legislando desde necesidades concretas de un gobernante, sino que sea muchísimo más abierto. Ahora, el responsable desde el marco legal de la formulación, seguimiento y control de las políticas es el gobierno. Y el gobierno con su ente mayor, que es el Ministerio de Educación Nacional. El responsable es el Ministerio de Educación Nacional. El que debe diseñar las políticas de la formación docente, el que debe diseñar las políticas y poner los recursos para que los docentes en un país estén cada vez más capacitados. Ese Ministerio de Educación también delega en las Secretarías de Educación para que hayan esas políticas y esas funciones generales de capacitación docente. ¿Cómo se debe articular el ejercicio docente desde la didáctica, los modelos estratégicos pedagógicos con la legislación docente? Pues todo el tiempo debe haber una articulación permanente, porque como le estaba diciendo anteriormente, en la práctica cotidiana, cuando yo leo una legislación como el 1290 que tiene que ver con evaluación, ahí el 1290 es para el aula, es para la relación estudiante-educador, es para el padre de familia. La ley 1620 pues es en el aula donde debe estar ese proceso articulado permanentemente. Ahora, nosotros realizamos una serie de talleres para que las personas, los maestros deben conocer la legislación educativa, a veces no están ausentes, pues hay que hacer talleres con estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes y padres deben conocer el 1290, el 1620, necesariamente. Los educadores tienen que conocerlos, entonces hacemos talleres de estudio en direcciones de grupo y en jornadas pedagógicas para desarrollar y conocerlo. ¿Y de qué manera se puede mejorar la práctica docente a través de la enseñanza de las normas? Pues obviamente nos hacemos mejores ciudadanos del mundo cuando conocemos las normas. Las normas nos permiten entender el porqué y la razón de ser de la escuela, de la educación, y sobre todo el para dónde vamos en esa escuela. Es muy, muy importante. Aquí implementamos permanentemente jornadas. Cuando hacemos gobierno escolar, hacemos antes un taller sobre el conocimiento de la norma. Cuando hacemos jornadas de evaluación, pues es
hacemos la jornada para trabajar el conocimiento de la norma y permanentemente con los coordinadores y con el equipo directivo estamos actualizándonos en todas estas decretos, normas, leyes, directrices. Estamos atentos porque finalmente pues es el marco jurídico el que nos permite ser una mejor escuela y ser un mejor país todo el tiempo. Ahí uno puede políticamente no estar de acuerdo, mirar si las políticas y las normas son adecuadas para nuestro país. Yo siento que en términos generales Colombia avanza, tiene un diseño de normas muy interesantes que permite la libertad, la autonomía, pero al mismo tiempo tiene claridad con el currículo, tiene claridad con los ciclos, tiene claridad con los fines y los objetivos, y tiene claridad con las metodologías y con los propósitos de él. Tiene claridad con la administración, con los recursos económicos, pero lo que hay que hacer es precisamente comprometernos más en las instituciones y como directivos y maestros para que esa ley no se quede en el papel, sino se desarrolle. Bueno, muy amable y muchas gracias. Que estén muy bien.